¿Qué tal, queridos amigos? No se les vaya a ocurrir llevarles la contraria a López Obrador y a sus Goebbelitos, es decir, los pequeños Goebbels. Goebbels, ya saben ustedes que fue el jefe de propaganda de Adolf Hitler. No se les vaya a ocurrir eso, porque entonces pueden ustedes sucumbir ante la catarata de injurias que les van a llegar. Puede ser a través de los famosos bots y sus granjas, o a través de personas que pues están enfermos de sumisión. ¿No quieren ustedes una democracia? Bueno, pues entonces vamos camino de perderla. Si ustedes creen que es posible vivir bajo la sumisión de un personaje en lugar de bajo el Estado de Derecho, pues síganle así. Es muy sencillo. Si ustedes creen que es factible seguir apoyando hasta la ignominia a un presidente que miente y rompe con la Constitución a cada rato, vamos por el camino. Ya veremos cuáles serán las consecuencias. Si ustedes creen que en 2024 debe permanecer la cuarta transformación con un candidato proveniente de Morena, pues bueno, bajen la cabeza y sigan su camino. A ver hasta dónde van a soportar. Es como una especie de trilladora, ¿no? O de esas torturas como empiezan a darle vueltas y vueltas y vueltas a las presas que van apretando a los pobres torturados hasta que acaban por reventar. Si eso quieren, pues vamos por buen camino. Si consideran que el cuarto informe de gobierno de López Obrador sintetiza realmente los propósitos de cambio de los mexicanos, pues entonces sigan caminando hacia el abismo. Si ustedes consideran que ya son menos los pobres en nuestro país, pues arrójense a algún desfiladero y estarán contentos. Si creen que López Obrador en los próximos meses que le faltan, 24 meses y 20 días, pueda lograr alguno de los objetivos prometidos durante su campaña, sigan con los ojos vendados y caminen hacia el más allá de la política. Estamos ante una situación verdaderamente grave, en donde no se respeta a nadie que no quiera el señor licenciado López Obrador, quien tardó 14 años en graduarse en la Universidad Nacional Autónoma de México y que también fungió como líder del PRI en Villahermosa, en Tabasco. Por eso ahora elogia al PRI, a ese SUPRI, al que le sirvió como estructura formadora. El viejo PRI es el origen nato de Andrés Manuel. Y por supuesto que esto no lo puede remediar él bajo ninguna circunstancia. Por eso lo elogia. Ahora habla de las banderas revolucionarias que recoge el PRI y que las hace efectiva durante la gran hegemonía priista de más de 70 años. La pierde en el 2000 y luego en el 2012 recupera la presidencia para volverla a perder después del desastre peñista en el 2018. Y ahí es donde entra en escena presidencial López Obrador, porque ya en escena estaba desde hace muchísimos años. Es uno de los personajes que se ha mantenido en la cúspide de los mexicanos en cuanto a presencia entre ellos. Yo creo que no hay ninguna competencia posible. Él ha estado siempre empeñado en capturar la atención de los mexicanos. Se queja luego de que los medios de comunicación no les fueron útiles durante sus años de opositor. Pues se equivoca, porque no hubo nadie más mediático que Andrés Manuel López Obrador durante todo ese tiempo. Ya sea por las redes sociales, ya sea por la televisión, se peleó abiertamente con aquellos que le abrieron espacios. Con todos aquellos que le abrieron espacios cuando él era opositor, como presidente se ha peleado.
y a los miserables y abyectos que se sumaron a su gobierno apenas entró. Apenas comenzó el régimen del personaje, a todos ellos los ha premiado. Se han convertido en youtubers con una gran capacidad de captar a los bloqueros, a los robots, a los hackers también. Ya sabemos los nombres, no hay necesidad de repetirlo. Mientras más me insultan estos sujetos, youtubers se llaman, estoy más contento, porque eso quiere decir que cuando los periodistas nos volvemos el centro de las noticias de los adoradores de AMLO, es porque sí estamos en buen camino, porque no nos han derrotado, porque no nos han hecho callar. Vean lo que pasó en Zacatecas. Llegó a Zacatecas el presidente López IV con la intención de atacar y fustigar a Ricardo Monreal Ávila, que ya parece su enemigo, cuando pertenece todavía a Morena, todavía digo, porque después de toda esta catarata de injurias, pues lo lógico es pensar que Monreal se irá separando poco a poco de este partido para intentar, si se puede, la candidatura presidencial por otro escenario, o con otro escenario. El Movimiento Ciudadano, por ejemplo, que podría también ser ocupado por alguna de las corcholatas que tiene el presidente en el muestrario de la antidemocracia. El dedazo se convirtió en destapador. Es lo mismo, en esencia es lo mismo, además cambió el nombre. Esto es parte de la cuarta transformación. No hay dedazo, pero sí hay descorcholador, destapador. Esto es verdaderamente siniestro. Es una burla a los mexicanos. Y sin embargo hay muchos que no lo ven así, que consideran que el presidente López es el mejor de la historia. Bueno, que me digan por qué, comparándolo con quién. Desde luego, si lo comparamos con Victoriano Huerta, resulta favorecido López Obrador. Si lo comparamos con Antonio López de Santana, el primero de los López, pues sí, sale mejor el señor López Obrador. Si lo comparamos con los presidentes recientes, a pesar de la putrefacción que veníamos acumulando, no sale mejor que ellos. Porque si lo comparamos, digamos, par a par, o individuo con individuo, nos encontramos con que los errores de López Obrador y sus actitudes son bastante peores a las actitudes y a los yerros de sus predecesores, a los que cuestioné severamente desde la época lejana de José López Portillo. A todos ellos, miren, aquí están arriba de mí, todos los libros que escribí de crítica política acerca de los presidentes que precedieron a López Obrador. No me pueden decir que qué hacía yo cuando yo estaba en los regímenes anteriores. Pues lo mismo que hago ahora, cuestionando severamente al sistema político mexicano, cuestionándolo de veras. Y los que me conocen, los que tienen un poco de cultura y saben leer, no leer, como decía el exsecretario de Educación Pública en la época de Peña, aquí está la prueba. 38 obras críticas, desde José López Portillo a la fecha. Y si me apuran, también escribí un librito en el que cuestioné también a Echeverría. Pero bueno, ya son muchos años de crítico político y son muchos años los que nos faltan para seguir hablando de cómo reformar a este sistema que nos ha aplastado a todos los mexicanos. Desgraciadamente, pocos se dan cuenta de dónde nos ha situado el señor López Obrador. ¿En qué situación nos ha dado en toda la torre? ¿Y en qué vergonzosa parodia nos ha metido? Creo yo, perdóneme este pequeño desajuste en la garganta, pero son los viejos tiempos. Son los tiempos de esta distinta calidad de temperatura, como lo mismo que pasa en la política. La temperatura baja y sube de acuerdo a los intereses del ícono de las multitudes.
que está a punto de dar un grito de dolores más para lo que ha convocado a llenar el Zócalo, como si llenar el Zócalo fuera en este momento una especie de concurso para demostrar que él sigue teniendo una enorme popularidad. No nos confundamos. Para el grito de dolores, por supuesto que va a haber una multitud en el Zócalo, pero no necesariamente morenista, a menos de que se cuide la entrada al Zócalo de tal manera que solamente puedan pasar aquellos que tengan pase de Morena para asistir a las fiestas de la patria. Pero no, habrá muchos mexicanos, muchos, quizá más, que no están de acuerdo con López Obrador y que estarán gritando a favor de los héroes de nuestra independencia. Los vítores alcanzarán a todos los rincones del país. Y es esto lo que queremos que se den cuenta, que nos han manipulado una y otra vez, al grado de que se insulta a un senador de la República de su propio partido, diciéndole que ya se pasó al lado conservador, como si ser conservador fuera una especie de boleto hacia el infierno. En México siempre han existido liberales y conservadores. La política consiste en conciliar los intereses aparentemente encontrados de ambos para sacar de ellos los intereses colectivos, los que aprueban todos, unos y otros, los liberales y los conservadores. De eso se trata la política, no de radicalizar, porque eso no es política, eso es autocracia, autocracia que está reñida con la política democrática. La democracia es la posibilidad de entender entre fuerzas distintas cuáles son los intereses generales y cuáles son aquellos intereses que el presidente debe apoyar para dirigir a una nación plural. Esto es lo que uno podría esperar de un presidente, no las rabietas de cada mañana. Parece que el presidente se levanta y dice, ay, a ver, ¿a quién voy a fregar hoy? ¿A quién voy a insultar? ¿Con quién me voy a meter para distraer al público de que no se hace nada en el país? Yo creo que ya debería, pues, por lo menos distanciar un poco las mañaneras, hacerlas lunes, miércoles y viernes, con el objeto de que no diga tantas barbaridades y no repita tantas cosas. Sería un ejercicio sano que nos permitiría además descansar varios días a la semana de esa voz ya agrietada por el tiempo y sobre todo tan repetitiva, tan llena de lagunas mentales, tan llena de respuestas sin sentido. Presidente, hágase un favor, no hable todos los días. Hable un día sí y un día no, mire, yo se la pongo difícil. Ya pronto hablará menos, 2 veces a la semana, hasta que llegue ya la desaparición de este absurdo modelo de las mañaneras, que es, por cierto, lo único que se sabe de usted, aparte de sus giras de fin de semana, en todo el país. Lamentablemente, no sabemos qué hace usted después de las mañaneras. Se va a dormir una siesta, desayuna ampliamente, se refugia en su particular alcoba. No sabemos a quién recibe, para qué lo recibe, con quién habla, con quién no quiere hablar. Esto es parte de la información que nos deben ofrecer los pobrecitos voceros del señor López, el pobrecito de Jesús Ramírez Cuevas, y de su brazo derecho, por decirlo de algún modo, Lady Mentiras, Ana Elizabeth García Vilchis. Ellos dos son los que deberían darnos información acerca de cuáles son las actividades del presidente cada día. Para eso debiera servir la mañanera. Hoy el presidente va a estar en tal y tal y tal lugar, o va a recibir a tal y tal y tal y tal persona. Bueno, pues esto es conocer la agenda presidencial para que tenga a los mexicanos atentos a sus actos de gobierno. Pero no lo hacen. Lo que hacen es enlistar a los supuestos enemigos de López para que en un momento dado sean citados por López Obrador, justificando así, golpeando a los demás, sus inacciones, no acciones, inacciones, es decir, su parálisis.
la parálisis en la que mantiene al país entero. No puede ser que el presidente ofenda a los ministros de la Corte cuando no le llevan el bajo, por decirlo a la manera de los costeños. O bien, no puede ser que se introduzcan las decisiones del legislativo. Eso no son sus funciones, presidente. Aténgase a las funciones constitucionales que usted tiene y que son las únicas que puede ejercer. Lo dice la Constitución, pero a usted la Constitución le vale un sorbete y la mitad del otro. Pero los mexicanos no. Y los mexicanos, tarde o temprano, lo vamos a juzgar. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.